Hola, ¿qué tal, hermanos, amigos? Bienvenidos a Tiempo de Fe. Me da mucho gusto volver a saludarles. Y bueno, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes nuevamente una reflexión acerca de lo que vimos en el mensaje anterior, en el video anterior, donde decíamos, la Escritura nos enseña, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y revisábamos de cómo las Escrituras nos enseñan que no se trata de lo que nosotros hacemos para agradar a Dios, sino de lo que Dios hace en nosotros para transformar y para cambiar nuestras vidas. Decíamos que no hay esfuerzo humano capaz o suficiente para alcanzar el favor divino, sino solo el hacer la voluntad del Padre, que implica esto, creer en el Señor Jesucristo. Y Él, a través de la fe, hace esta obra de salvación en nuestras vidas. Pues en referencia a esto quiero compartir contigo un pasaje de la Escritura que se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versos 16, 17 y 18. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versos 16, 17 y 18. Dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Seguimos pues, el Evangelio nos insiste que no se trata de algo que tú y yo podamos hacer como una obra de honor o una obra de la cual nosotros podamos presumir que hemos hecho para ganarnos el favor divino, para ganarnos el favor de Dios. Este pasaje nos habla con claridad que Dios es el que toma la iniciativa. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios es tan grande por ti y por mí que lo motiva a mandar a su propio Hijo, al Señor Jesús. Lo envía a este mundo pecador para salvar a ese mundo pecador. Dios te ama a ti, Dios me ama a mí, sin embargo no ama el pecado, pero sí ama al pecador. Y el Señor Jesús estuvo dispuesto y así lo hizo y murió en una cruz por ti y por mí, aún sin merecerlo. Y por eso Él nos oferta, por eso Él nos ofrece su obra, su sacrificio. Él nos lo ofrece a nosotros. Continuamos con esta misma tesis. No es lo que tú y yo podamos hacer, sino es lo que el Señor Jesús, lo que Dios a través de Cristo Jesús en la cruz puede hacer para transformar nuestras vidas y traer salvación y perdón de pecados. Entonces el Señor Jesús dice, el que cree en mí, no será condenado. El Señor Jesús nos ofrece la salvación, el perdón de nuestra alma, nuestra eternidad. Pongamos mucha atención en esto. No se trata de una bendición pasajera en este mundo. Se trata de la salvación de tu alma, de tu eternidad en la presencia de Dios. Y el Señor Jesús dice, el que cree no es condenado. Pero el que no cree es condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, tenemos aquí la disyuntiva, creer o no creer. Y para muchas personas creer pareciera algo tan sencillo, algo tan simple, algo que no tiene mucho valor en sí mismo. Sin embargo, cuando nosotros entendemos que creer en el Señor Jesucristo es, primero, reconocer nuestros pecados. Creer en el Señor Jesucristo es reconocer que no podemos manejar nuestra vida nosotros mismos. Es reconocer que necesitamos de un Salvador en nuestras vidas. Eso les implica a muchas personas algo complicado de entender porque quieren seguir controlando su vida. El ser humano es así, somos así, queremos controlar nuestra vida a pesar de los tropezones y a pesar de los topes y a pesar de las barreras que enfrentamos día con día. Sin embargo, el Señor Jesús nos dice que el que cree en Él tendrá vida eterna. Y creer en el Señor Jesucristo implica reconocer nuestra necesidad de perdón. Es decir, reconocemos que somos pecadores. Y eso es un paso de humildad, de sencillez en nuestras vidas, reconocer que nos hemos equivocado.
Creer en el Señor Jesucristo implica depositar nuestra vida, el control de nuestra vida, de nuestras decisiones, ya no conforme a nuestro corazón, porque la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso. Hay que tener cuidado con las decisiones que tomamos con base en el corazón. Por eso el Señor Jesús nos invita a poner nuestra fe y nuestra confianza en Él, porque Él sabe mejor que nosotros muchas de las cosas que nosotros pensamos que nos convienen realmente a la luz del Evangelio, realmente a la luz de la palabra del Señor. Vamos a ver que hay otras cosas mejores, pero cuando nosotros confiamos en el Señor Jesucristo, nuestra vida, creemos en Él, entendemos que hay algo mejor que Él quiere plantear para nuestra vida. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, estamos haciendo que Él haga esta obra de transformación en nuestra vida. El ser humano por sí mismo no puede salvarse. El ser humano por sí mismo no puede traer perdón de pecados a su vida. Sin embargo, cuando tú pones tu fe, tu confianza en el Señor Jesucristo, cuando tú crees en Él, pues Él trae esta obra de salvación a tu vida, donde te restaura, donde te renueva. El Señor Jesús dice que ha venido a libertar al cautivo. El Señor Jesús dice que ha venido a sanar el corazón quebrantado. El Señor Jesús puede hacer esa obra espiritual en tu vida, porque se trata de eso, hay que entenderlo. Es una obra espiritual, no es una obra humana, no es una obra religiosa, no es una obra de hombres, sino es una obra que solo Dios, en la persona de Cristo Jesús, clavado en la cruz, pagando por tus pecados y mis pecados, puede transformar y cambiar y salvar y traer esta vida eterna a tu vida. Dice la Escritura: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer es la solución. Mi nombre es Alejandro Parra. Me daría mucho gusto que compartieras este mensaje con tus amigos y tus contactos. Síguenos en nuestras redes sociales y recuerda, creer en el Señor Jesucristo trae vida eterna, salvación, perdón de pecados. Nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga.